Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. En los últimos años hemos sido testigos de la aparición de virus nuevos y desconocidos. No hace falta nombrarlos para que sepan a cuáles me refiero. A lo largo de la historia, enfermedades misteriosas e inexplicables han surgido repentinamente sin una causa aparente. La peste negra en la Edad Media era inexplicable en esa época, aunque ahora se sabe que fue causada por una bacteria. O la llamada gripe española de inicios del siglo XX, causada por un virus de influenza que aún hoy día nadie sabe dónde se originó. Pero también se han documentado epidemias bastante peculiares, como la que provocó que poblaciones enteras comenzaran a bailar sin poder detenerse. Otra epidemia, igualmente extraña, causó que las víctimas rieran durante semanas al punto de requerir hospitalización, encarnando literalmente el dicho, casi se mueren de la risa. Más recientemente hubo un brote en el que las personas comenzaron a contraerse y sacudirse de la noche a la mañana. Algunos piensan que estas epidemias misteriosas pudieron ser provocadas por algún virus o bacteria desconocida. Otros lo consideran como histeria colectiva. Sin embargo, hay quienes han atribuido esto a causas paranormales, como una maldición o brujería. Aunque no fueron tan letales como la que nos acaba de golpear, estas epidemias han sido tan extrañas que han dejado a la gente igualmente desconcertada, sin rastro de su origen o causa. Los tres siguientes casos, aunque sumamente misteriosos, han sido bien documentados. En julio del año 1518, en la ciudad francesa de Estrasburgo, situada cerca de la frontera con Alemania, una mujer conocida como Frau Trofea o Señora Trofea salió de su pequeña casa a la calle adoquinada que había enfrente y comenzó a bailar. Era inusual que una mujer bailara sola en la vía pública. No había música, no había fiesta, no había ningún motivo para que lo hiciera. Su danza era frenética y extraña. Frau Trofea continuó su baile hasta colapsar por el cansancio, pero tan solo unas pocas horas después se despertó y continuó danzando. Sus pies le comenzaron a sangrar y a pesar de que su esposo le rogaba que se detuviera, ella parecía incapaz de detenerse. Continuó bailando durante 6 días seguidos. Lo que inicialmente pareció un espectáculo alegre que provocó risas y aplausos entre los pobladores, se transformó en confusión y miedo, porque el extraño comportamiento de Frau Trofea se había vuelto contagioso y en menos de una semana se le habían unido 30 personas más, bailando de manera incontrolable. Para el mes de agosto, eran más de 400 personas las que habían caído víctimas de la epidemia del baile. No comían, no dormían, solo bailaban. Incluso cuando intentaban contenerlos y sujetarlos, continuaban moviéndose frenéticamente. Pronto el agotamiento tomó su precio. Muchos colapsaron y fallecieron. Algunos por infartos causados por la fatiga extrema y otros por inanición y deshidratación. Las autoridades locales se encontraban desconcertadas y profundamente preocupadas. Como era de esperarse, surgieron un sinnúmero de explicaciones. Algunos pensaban que las víctimas estaban poseídas, ya que varias de ellas echaban espuma por la boca, y otras rogaban que les ayudaran y que los detuvieran. Otra opinión compartida por muchos era que les habían hecho brujería. Por otro lado, un supuesto investigador que viajó al pueblo para ver lo que sucedía, determinó que Frau Trofea sufría de rebeldía, porque se rehusaba a obedecer a su esposo y cumplir con sus responsabilidades domésticas. Por su parte, un médico de la época ofreció una explicación que él consideraba más científica. El médico sostenía la teoría de que los bailarines sufrían de lo que él llamaba calor en la sangre, algo que solo podía ser aliviado bailando.
Con la intención de agotar a los bailarines, el Consejo Municipal decidió construir un escenario y contratar músicos. Esta fue claramente una pésima idea, ya que solo sirvió para animar a más ciudadanos a unirse al frenesí de los bailarines descontrolados. El consejo entonces prohibió bailar, pero de nada sirvió. Después llegaron al extremo de prohibir también la música, pero la gente no necesitaba música para seguir bailando. Nada parecía detenerlos. Algunas fuentes reportan que morían hasta 15 personas al día por causa del extraño mal. Por último, las autoridades determinaron que el brote era resultado de un castigo enviado por San Vito por pecados cometidos. A aquellos que bailaban se les ordenó peregrinar al santuario de San Vito a 3 días de distancia, donde debían usar zapatos rojos salpicados con agua bendita y decorados con cruces pintadas tanto en la parte superior como en las suelas. Además, tenían que sostener pequeñas cruces en sus manos. El incienso y las invocaciones en latín formaban parte de este ritual. Al parecer fueron perdonados por Vito y poco a poco dejaron de bailar. Se difundió la noticia de que el ritual fue exitoso y así, a inicios de septiembre, concluyó la plaga de la danza, tan misteriosamente como había comenzado. Hasta el día de hoy, a pesar de existir varias teorías, los historiadores y científicos aún no saben a ciencia cierta qué fue lo que lo causó. Sigue siendo uno de los episodios más extraños de la historia. Otro caso de una epidemia inexplicable ocurrió más recientemente, en 1962. Esta vez fue una epidemia de risas incontrolables y llanto que llegó a paralizar a un país entero. El fenómeno tuvo lugar en África. En la mañana del 30 de enero de ese año, un peculiar incidente tuvo lugar en un internado rural para niñas en Kinshasa, Tanzania. 3 alumnas empezaron a reír sin razón aparente y a pesar de ser regañadas por su conducta, no lograban contener la risa. A medida que avanzaba el día, el fenómeno se extendió y al caer la tarde, otras 95 personas de la escuela habían sido contagiadas y también reían incontrolablemente. Pero curiosamente, las docentes, compuestas por 2 europeas y 3 africanas, no se vieron afectadas por el contagioso brote de risa. Los episodios, que alternaban entre risas y llantos, comenzaban repentinamente y duraban desde unos pocos minutos hasta varias horas. Estos eran seguidos por intervalos de calma antes de empezar de nuevo. Dichos episodios venían acompañados de una marcada inquietud y en ocasiones de violencia cuando se intentaba contener a la persona afectada. En el transcurso de una semana, el brote se propagó por toda la aldea de Kinshasa y para el mes de marzo, la epidemia se había propagado de tal manera que incluso la aldea de Nashamba se vio afectada. Se descubrió que varias de las alumnas del internado que presentaban síntomas provenían de dicha aldea. Posteriormente, la enfermedad alcanzó la aldea de Kanyangareka. El avance del brote obligó al cierre temporal de 14 escuelas, reflejando la magnitud del problema. Los comercios comenzaron a enfrentar dificultades ya que la productividad se paralizó. Los residentes, sin saber cuándo los atacaría el impulso de reír, encontraban que era casi imposible concentrarse en cualquier actividad específica. Se determinó que la escuela de Kinshasa era el epicentro, por decirlo así, y no tardó en ser demandada por permitir la propagación de la supuesta infección. Los efectos secundarios de los ataques de risa incluían desmayos, flatulencias, problemas respiratorios, erupciones en la piel, llanto y gritos. Se realizaron exhaustivos exámenes médicos a las víctimas, pero no se encontró nada. Las pruebas de sangre descartaron la presencia de virus. Los análisis del agua y alimentos no detectaron sustancias tóxicas. Este caos continuó por 12 meses antes de que las cosas regresaran a la normalidad. Nunca se encontró la causa.
La mayoría de los que han analizado el caso piensan que el principal factor responsable fue el estrés, ya que el año anterior el área obtuvo su independencia de Inglaterra. Una vez independiente, el país implementó normativas estrictas tanto para trabajadores como para estudiantes. Se especuló que la constante presión condujo eventualmente a una serie de colapsos emocionales. Sin embargo, no todos los investigadores están convencidos de esta teoría. Piensan que tiene que haber algo más, pero hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. El pueblo de Leroy en Nueva York fue el escenario de otra epidemia misteriosa entre el 2011 y el 2012. En este incidente, 18 adolescentes saludables fueron afectadas una tras otra por una serie de síntomas físicos que les dificultaban realizar hasta la tarea más sencilla. La difícil situación comenzó en octubre del 2011, cuando Katie Krautwurst, una popular porrista de secundaria, se acostó para tomar una siesta por la tarde. Al despertar, supo de inmediato que algo no estaba bien. En el breve tiempo que había dormido, desarrolló un tic que se le estaba extendiendo rápidamente por toda su cara. Llena de pánico, Katie telefonó a su mamá, quien le dijo que se dirigiera a la sala de emergencias de inmediato y que se encontrarían ahí. La chica fue sometida a un examen tras otro durante 7 horas, pero no le encontraron nada. La única explicación que le pudieron dar era que posiblemente era un ataque de ansiedad debido al estrés. La madre de Katie estaba furiosa con esa explicación y se llevó a su hija de regreso a la casa. Pero Katie seguía igual. Ya no era solamente la cara, era todo el cuerpo que entraba en espasmos y se sacudía y estremecía sin control. Varias semanas más tarde, mientras Katie aún batallaba estos síntomas misteriosos, su mejor amiga, Tera Sánchez, también porrista, despertó de una siesta y descubrió que había desarrollado una tartamudez que le impedía formar una oración coherente. Su capacidad para hablar se reducía con cada momento que pasaba. Su cuerpo se estremecía y brincaba con los espasmos que la atacaban. Además de esto, pegaba gritos involuntarios y tenía arrebatos verbales. Al igual que su amiga Katie, parecía haber desarrollado síndrome de Tourette de un momento a otro. Sus padres inmediatamente la llevaron al médico, pero después de hacerle un sinnúmero de exámenes, no encontraron la causa. 2 semanas después, Lydia Parker, también estudiante de último año en el mismo colegio, despertó un día con la alarmante realidad de que no podía controlar sus brazos, los cuales se agitaban descontroladamente en el aire. Sus padres llevaron a su hija a la sala de emergencias. A pesar de los esfuerzos, no se encontró causa alguna para los síntomas y lamentablemente en cuestión de días, Lydia quedó confinada a una silla de ruedas tras perder el uso de sus piernas. Pronto se corrió la voz de que también Chelsea Dumars, otra porrista que recientemente se había mudado al pueblo, emitía los mismos ruidos extraños involuntarios y realizaba los mismos movimientos inusuales. Para el mes de diciembre, 12 chicas más del mismo colegio mostraban estos síntomas debilitantes. Se notificó a las autoridades de salud porque la situación era demasiado preocupante. No sabían la causa. ¿Se trataba de un virus o alguna toxina en el agua? Tal vez algo tóxico en el edificio del colegio. Hasta la ambientalista de renombre Erin Brockovich, la misma que interpretó la actriz Julia Roberts en la película que le ganó el Oscar, llegó a la ciudad con su equipo, convencida de que había un factor ambiental involucrado. Brockovich expresó su sospecha de que la enfermedad misteriosa era un efecto secundario del descarrilamiento de un tren que derramó cianuro y un solvente industrial en Leroy 30 años antes, en 1970. También grupos antivacunas le atribuyeron la culpa a las vacunas. Pero después de numerosas pruebas e investigaciones no se logró confirmar ninguna de las teorías o denuncias sobre derrames químicos ni vacunas. Para inicios del 2012 eran 17 personas las afectadas por los extraños síntomas, entre ellos una mujer de 36 años y un muchacho.
el único hombre entre el grupo de afectados. Tras meses de pruebas y evaluaciones, los médicos concluyeron que se trataba de un trastorno de conversión, conocido también como enfermedad psicógena masiva, en otras palabras, histeria colectiva. El mismo diagnóstico que se había dado al célebre baile de San Vito 500 años atrás. Para el mes de julio del 2012, la mayoría de las personas se habían recuperado y solamente una de ellas fue diagnosticada con síndrome de Tourette, que es una condición que causa movimientos y vocalizaciones involuntarios. En años recientes se ha planteado la posibilidad de que las víctimas fueron infectadas con una cepa inusual de la bacteria Streptococo, que puede causar esos síntomas. Sin embargo, la mayoría de ellas no se conocían entre sí, lo que plantea la incógnita sobre cómo se infectaron. No se puede saber con certeza cómo se propagó ni cuál fue la causa. Esta fue otra de tantas epidemias extrañas que quedaron en el misterio. Entrevistas con estas jóvenes en programas de televisión de Estados Unidos donde se manifiestan claramente sus síntomas aún se pueden encontrar en YouTube.